Empezamos hoy a compartir con ustedes el capítulo 9 de Sociología Peronista, que se refiere ni más ni menos que a la sociología de la cultura, teniendo en cuenta que estamos a jueves 29 de agosto de 2019 y que he escuchado en muchísimas oportunidades que perdimos las elecciones de 2015 porque hemos perdido la batalla cultural. Los compañeros peronistas ya en 1954 nos hablaban de la sociología de la cultura y de su importancia en la consideración de nuestra doctrina, de nuestro pueblo, siguiendo siempre el plan de la Escuela Superior Peronista, no ideas mías, sino el plan de la Escuela Superior Peronista, en su apartado tercero que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista o justicialismo. La sociología peronista es la teoría correspondiente a la justicia social, que por otro lado tiene como lema de la materia recordar siempre algo esencial. Nadie puede realizarse a sí mismo en una comunidad que no se realice también. Y por otro lado, para decir lo mismo de otra manera, para triunfar individualmente es preciso hacer triunfar previamente a la comunidad. Y vamos a compartir, recordar siempre antes de empezar que no estoy tratando de enseñar yo nada a nadie, sino de compartir humildemente con ustedes ideas de extraordinaria importancia en la acción política, como es la sociología de la cultura, que como dije antes, muchos reconocemos que en 2015 hemos perdido porque perdimos la batalla cultural. Y vamos a ver hoy entonces dos temas esenciales de el capítulo 9 de Sociología de la Cultura. La cultura, expresión, miren ustedes, compañeras y compañeros, si será importante. La cultura, expresión de la personalidad de los pueblos. Y en segundo lugar, los rasgos característicos de la cultura peronista, veremos esta noche, tratando de desarrollar los dos primeros temas del capítulo 9 de Sociología de la Cultura, que como les dije, se refiere en primera instancia a la cultura, expresión de la personalidad de los pueblos. En su tema segundo, los rasgos característicos de la cultura peronista, que veremos hoy y mañana. Nos referiremos a la sociología del arte, función social del arte peronista, y también el tema 4, la sociología del deporte, su función social en la comunidad organizada peronista. Empecemos entonces por la cultura, expresión de la personalidad de los pueblos. Sí será importante la cultura. La expresión de la personalidad de los pueblos. El concepto de cultura se presenta en dos acepciones. Como cultivo, perfeccionamiento, ejercicio de las cualidades del hombre y la mujer con el objeto de superar progresivamente su personalidad. Y en ese sentido es que tanto Perón como fundamentalmente Evita nos plantea en Historia del Peronismo que debemos convertir a la masa en pueblo, la masa sin conciencia política y social, sin organización política y social, sin personalidad social, en pueblo con conciencia política y social, con organización política y social y con personalidad política y social. Entonces, la cultura tiene dos acepciones dentro de la concepción peronista. Como cultivo, perfeccionamiento, ejercicio de las cualidades del hombre y la mujer
con el objeto de superar progresivamente su personalidad, que está en continuo forcejeo de perfeccionamiento. En este sentido, la cultura se traduce en una aspiración del continuo perfeccionamiento que todo hombre y mujer aspiran, mediante la cual el hombre y la mujer se alejan cada vez más de su estado animal, primitivo, rudimentario, para llegar a un estado social, evolucionado, en el cual se realizan los valores humanos. Una descripción fenomenal. Repito, en este sentido la cultura se traduce en una aspiración del continuo perfeccionamiento que todo hombre y mujer pretende, mediante la cual el hombre y la mujer se alejan cada vez más de un estado natural, primitivo, rudimentario, para llegar a un estado social evolucionado en el cual se realizan los valores humanos. También la cultura se entiende como el producto de la superación del hombre o la mujer que vive en comunidad, como el resultado de lo que anteriormente expresábamos. O sea, las realizaciones del hombre o la mujer tanto en el terreno de lo material como de lo espiritual, que son las expresiones que dan características propias a la vida de una comunidad. En el primer significado, la cultura se presenta como una acción o actividad individual desde ya. En el segundo, es un producto, un resultado de esa actividad, claro. Reuniendo las dos acepciones en un concepto amplio y genérico, podemos afirmar que cultura es el conjunto complejo de realizaciones materiales y espirituales que se dan en una comunidad y que determinan las características propias de la misma frente a las demás comunidades. Realizaciones estas que se concretan en formas objetivas de esa cultura, a través de la música, de la pintura, del dibujo, de la política, del arte, etcétera, etcétera. De la ciencia, de la tecnología. Por otra parte, también puede hablarse de cultura objetiva y cultura subjetiva. La primera, o sea, la objetiva, es el conjunto de realizaciones de una cultura, claro. Mientras que la segunda, o sea, la subjetiva, es el grado de perfeccionamiento que logra cada individuo en relación con el ideal de cultura. Por eso, cuando hablamos de justicia social, que es el principio fundamental sociológico, implica, en primer lugar, elevar la cultura social en estos dos sentidos. La primera es el conjunto de realizaciones de una cultura, o sea, de la cultura objetiva y de la cultura subjetiva. Estamos hablando del conjunto de las realizaciones de una cultura, mientras que en la segunda, o sea, en la subjetiva, es el grado de perfeccionamiento que logra cada individuo en relación con el ideal de cultura que tiene una determinada comunidad. Por otro lado, no es nada nuevo decir que la cultura es patrimonio exclusivo del hombre o la mujer. Que por otro lado, no me voy a cansar de repetirlo, el hombre, la mujer, el ser humano, para el peronismo es una dignidad y por lo tanto es principio y fin de todo lo que hacemos, punto de partida y de llegada. La cultura entonces, patrimonio exclusivo del hombre o la mujer. Solamente el hombre o la mujer puede desarrollar y adquirir una cultura, porque es único ser capaz de, 2 puntos,
Transmitir su conocimiento a los semejantes, o sea, a los demás, como humildemente estoy tratando de transmitir a ustedes no mis conocimientos, sino el plan de capacitación que los primeros peronistas nos transmitieron a todos y a todas, y que lamentablemente están demasiado ignorados. Transmitir sus conocimientos, el hombre y la mujer son los únicos capaces de transmitir sus conocimientos a los semejantes. Son los únicos capaces de adquirir una técnica, es decir, capacidad de fabricar instrumentos, como ha hecho el hombre incansablemente durante toda su historia y fundamentalmente en los últimos siglos. El hombre, la mujer, es el único capaz de desarrollar, va a adquirir una cultura porque es el único capaz de organizarse socialmente, o sea, constituir comunidades solidarias, organizadas para un determinado fin, libre y voluntariamente, agregaría yo, libre y voluntariamente. Estas tres facultades exclusivas del hombre y la mujer son las que permiten que una comunidad pueda acumular generación tras generación las realizaciones espirituales y materiales de cada época, conformando su propia cultura y adquiriendo por consiguiente una personalidad propia. Adquiriendo por consiguiente una personalidad propia. Perón lo dice así: la cultura se forma por tradición y por enseñanza, y se conserva en bibliotecas, museos, archivos, perfeccionándose por la conjunción de sus factores integrantes, a saber, el hombre y la mujer en su afán de superación, el primer instrumento de cultura. La sociedad, o sea, la comunidad, en su progreso evolutivo nacional. Perón siempre habla de la inevitable evolución de las comunidades. El Estado como expresión de sus componentes y en cumplimiento de la irrenunciable misión educadora que debería tener el Estado. Perón, 14 de noviembre de 1947, compañeras y compañeros. 1947, estamos en 2019. El Estado ha de estimular y ayudar para que se desarrolle una amplia labor cultural, pero no debe absorber ni siquiera interferir la acción individual que es la verdadera inspiración y creadora de tan elevadas manifestaciones espirituales. Por su parte, la comunidad debe brindar las posibilidades para que cada uno se realice a sí mismo. Esta es la felicidad del pueblo. Yo cada vez que puedo recuerdo a los compañeros y compañeras que cuando decimos en la definición de doctrina peronista que tiene por finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, una de las formas de decir la felicidad del pueblo es brindar, que la comunidad debe brindar las posibilidades para que cada uno de los integrantes de la comunidad se realice a sí mismo, para que cada uno tenga en sus manos la posibilidad de ir ilustrándose y llenando los espacios culturales de su imaginación y de su inteligencia. Lo aclara Perón el 17 de marzo del 53. Repito, una de las formas de expresar la forma y manera de conseguir la felicidad del pueblo es que la comunidad debe brindar las posibilidades para que cada uno de los integrantes de la comunidad, cada uno de los argentinos y argentinas, se realice a sí mismo y a sí misma, para que cada uno y cada una tenga en sus manos la posibilidad de ir ilustrándose y llenando los espacios culturales de su imaginación
y de su inteligencia. Qué importante todo esto, ¿no? Qué importante todo esto. Y nosotros lo teníamos olvidado y arrinconado, lo tenemos todavía olvidado y arrinconado. Por eso yo humildemente me permito, aunque sea a las 11 de la noche, en absoluta soledad, compartir con ustedes estos conceptos que algún día compañeras y compañeros lo tomarán como bandera y lo llevarán a la victoria. Estoy absolutamente seguro de ello. En este orden de cosas, el peronismo quiere poner al día los objetivos y los medios, y con esa nueva concepción formar las nuevas generaciones sin permitir que, colocadas en la nueva situación de tiempo y lugar, crezcan aferradas a viejos conceptos que en lo social, en lo económico y en lo político no están de acuerdo con los fenómenos que hoy se suceden a la vista de nuestros propios ojos, como lo dice el general Perón el 4 de agosto de 1947, compañeras y compañeros, hablando de la evolución cultural. Cada pueblo, al iniciar su existencia como tal, presenta una cultura de formas sencillas, las que se van integrando y tornando más complejas a través del tiempo y merced a un proceso continuo de superación propio de todos los pueblos, mediante el cual los hombres, las mujeres y las comunidades van elevando cada vez más su forma de vida. Eso es lo que debería ser. A veces, en lugar de ser un proceso progresivo, lamentablemente, como nos ha pasado en Argentina, desde 2015 hasta hoy, 2019, agosto de 2019, ha sido un proceso lamentablemente regresivo. Por otro lado, vamos a ver el contenido de la cultura para el peronismo. Estamos hablando siempre de la concepción política correspondiente al peronismo, o sea, la concepción política, en este caso, la teoría correspondiente a la justicia social en su apartado referido específicamente al primer punto de la justicia social, que es el principio fundamental sociológico, que implica en primera instancia elevar la cultura social. Elevar la cultura social. Y vamos a ver en qué consiste el contenido de la cultura. Vimos ya que el concepto de cultura incluye a todas las manifestaciones del hombre y la mujer mediante las cuales estos tienden a superarse. Repito, vimos ya que el concepto de cultura incluye a todas las manifestaciones del hombre y la mujer mediante los cuales estos tienden a superarse. No se trata, por lo tanto, del mejoramiento de un sector de la personalidad humana, sino de la superación de todos los aspectos de la misma, que pueden sintetizarse en los cuatro siguientes. Estamos hablando de la personalidad humana, que pueden sintetizarse en los cuatro siguientes. Lo ético religioso, primera instancia lo ponen los primeros peronistas y Perón también, y Evita también siempre, como fundamental, lo ético religioso, lo artístico, lo científico y por último lo tecnológico. O sea, se trata, por lo tanto, no se trata del mejoramiento de un sector de la personalidad, sino de la superación de todos los aspectos de la misma
que pueden sintetizarse en los cuatro siguientes: lo ético religioso, lo artístico, lo científico y lo técnico. La verdadera cultura tiene un carácter integral. Por eso el lema fundamental del peronismo, que es la justicia social, tiene como implicancia primera, elevar la cultura social. La verdadera cultura tiene un carácter integral, porque está destinada al hombre, a la mujer, al ser humano, que es una unidad en su esencia y en su existencia. Por eso ella constituye, o sea, la cultura constituye un todo indivisible y ni siquiera se concibe un país en el que, por ejemplo, las ciencias físico-matemáticas estuviesen muy avanzadas, mientras que permaneciesen en un gran retraso comparativo las ciencias jurídicas y económicas o viceversa. Quiere decir que cuando avanza una, avanzan todas. Y cuando retrocede una, como nos ha pasado a nosotros, retroceden todas. Porque nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Los hombres, las mujeres y los pueblos son cultos cuando las manifestaciones de su existencia están impregnadas de un elevado contenido ético, artístico, científico y técnico. No lo son, en cambio, cuando solamente presentan un relativo adelanto en los dos últimos aspectos señalados, o sea, en el científico y técnico, es decir, en el terreno de la ciencia y de la técnica. En estos últimos 4 años hemos retrocedido en absolutamente todos estos aspectos: ético, artístico, científico y técnico. Perón lo dice así: los pueblos virtuosos son los que juntan las economías materiales con los valores espirituales. Perón siempre habla de los valores espirituales, teniendo en cuenta que el fin de los pueblos virtuosos de la cultura, el fin de la cultura es la virtud. Y su grandeza no se mide. Los pueblos virtuosos son los que juntan las economías materiales con los valores espirituales. Y su grandeza no se mide solo por su potencial económico y su fuerza numérica, sino también y especialmente por el grado de su cultura y el índice de sus valores espirituales. Lo dice Perón el 29 de marzo de 1948. Hace 48, 70 y pico de años, casi 80 años, o 70 años. No es un pueblo culto el que dispone de una cantidad limitada de cerebros privilegiados, sino aquel que tiene una medida general de cultura que permite un gobierno justo en una comunidad libre. Valores espirituales. Donde cada uno, al realizarse a sí mismo, realice también a la comunidad misma. Valores de solidaridad, valores espirituales. Veamos ahora la cultura como expresión de la personalidad de los pueblos. En palabras de Perón, nada más y nada menos: cada pueblo posee modalidades ingénitas propias, unos principios consustanciales a su propio ser y un destino providencialmente trazado que constituyen su verdadera personalidad.
el mantenimiento de esa personalidad nacional, de esa individualidad que le hace destacar entre todos los demás, exige un renunciamiento de los afanes individuales de los hombres y de las mujeres y una veneración de ese algo inmaterial, impalpable y prodigioso que se constituye como el genio tutelar de cada pueblo. Qué párrafo maravilloso y excepcional, lo repito. La cultura como expresión de la personalidad de los pueblos. Cada pueblo posee modalidades ingénitas, unos principios consustanciales a su propio ser y un destino providencialmente trazado que constituyen su verdadera personalidad. El mantenimiento de esa personalidad nacional, de esa individualidad que le hace destacar entre todos los demás, exige un renunciamiento de los afanes individuales de los hombres, de las mujeres y una veneración de ese algo inmaterial, impalpable y prodigioso que se constituye como el genio tutelar de cada pueblo. La personalidad de los pueblos nos está dada, por consiguiente, por las manifestaciones espirituales y materiales de su cultura. Estamos hablando de la personalidad propia de los pueblos, tomando al pueblo argentino como una sola realidad, como una sola, suponiendo el término comparativo como si fuera una persona que tiene su propia personalidad, como ha hecho Perón permanentemente comparando a nuestra nación, a nuestro pueblo, con la realidad del hombre o la mujer humano. El contenido ético, religioso, artístico, científico y técnico de las culturas difiere en el tiempo y en el espacio, siendo justamente ese contenido el que determina la personalidad de cada pueblo y establece las diferencias entre las culturas que los mismos presentan. Claro. Es en defensa de la personalidad del pueblo argentino, repito, es en defensa de la personalidad del pueblo argentino que el peronismo desea organizar la cultura para que no se sigan implantando en nuestro país cosas contrarias a nuestra idiosincrasia, a nuestra raza, a nuestra religión y a nuestra lengua, sino que se implante y se imponga nuestra propia cultura argentina. Perón, 13 de noviembre de 1947. Prácticamente después de él se ha hecho absolutamente todo lo contrario. Repito de nuevo. Es en defensa de la personalidad del pueblo argentino que el peronismo desea organizar la cultura para que no se sigan implantando en nuestro país cosas contrarias a nuestra idiosincrasia, a nuestra raza, a nuestra religión, a nuestra lengua, sino que se implante y se imponga nuestra propia cultura, buena, mala o regular, pero la nuestra. No la de los países imperiales. Por ello se ha esforzado, nos dice el general, en resguardar las formas típicas de la cultura a que pertenecemos, trazándose un plan de acción que tiende ante todo a cambiar la concepción materialista de la vida por una exaltación de los valores espirituales. Pido las disculpas del caso por se ha cortado la transmisión y seguimos entonces que por ello se ha esforzado el peronismo en resguardar las formas típicas de la cultura a que pertenecemos, trazándose un plan de acción que tiende ante todo a cambiar la concepción materialista de la vida por una exaltación de los valores espirituales.
partiendo de la concepción del mundo y del lugar que el hombre y la mujer ocupan como sujetos de la eternidad, que es típica de la cultura occidental y cristiana. En este sentido, el peronismo se ha erigido como defensor de la auténtica, la verdadera, la genuina cultura argentina, ya que si no se la cuida, se diluye la cultura en un mar de azarosas inquietudes espirituales y muy difícil es la tarea de recuperación de lo perdido, porque el naufragio de la cultura de un pueblo equivale a la pérdida del propio ser nacional. Equivale a la pérdida del propio ser nacional. En cambio, cuando una nación recupera su ser nacional, cuando un país se encuentra después de haberse diluido en tantos triviales, en tanteos triviales e influencias extrañas a su tradición como a su tradicional modo de ser, la cultura se convierte en fuerza de inimaginables proyecciones. Y vamos a ver entonces ahora los rasgos característicos de la cultura peronista. Tema importante si los hay, sobre todo teniendo en cuenta, como muchos reconocemos, que hemos perdido las elecciones en 2015 porque hemos perdido lo que se llama la batalla cultural. Cosa que deberíamos recuperar lo antes posible. Vamos a ver entonces los rasgos característicos de la cultura peronista. Los principios de la doctrina peronista no reflejan simplemente la opinión de un hombre, una mujer o de un sector político. Son principios nacionales o pretenden ser nacionales y en cuanto tales, expresión genuina del alma de nuestro pueblo. Sobre todo cuando establecemos nuestra finalidad suprema, que es la felicidad del conjunto del pueblo y la grandeza de la nación. Creemos ser expresión genuina del alma de nuestro pueblo. La doctrina peronista es, por su propia esencia, doctrina nacional y contiene los fundamentos y objetivos que definen el estilo de vida de nuestro pueblo. Por ello, la doctrina nacional es también filosofía nacional, es decir, la forma explícita y sistemática en que se expresa cómo nuestro pueblo concibe al mundo y a la vida. Es así nomás. El tema es que lo sepamos. Por eso, la definición de doctrina peronista que expresa que la doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, tratando de armonizar los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los de la sociedad, es el artículo 3 de la ley, cuyo número no me acuerdo, pero es la ley correspondiente al segundo plan quinquenal, ley nacional. Por eso, cuando se habla de la definición de doctrina peronista, se dice la doctrina nacional, no me acuerdo exactamente la expresión que tiene, pero se refiere a la doctrina nacional. La doctrina nacional dice, como filosofía nacional, la doctrina que sustenta a la comunidad argentina debe realizarse en todas las formas y expresiones del desarrollo cultural. Hemos visto ya que la cultura es expresión de la personalidad de los pueblos. Por consiguiente, si los rasgos de un pueblo están definidos por su filosofía nacional, la cultura debe ser la realización de esta en todas las formas concretas que adopte, sean ciencias, artes, letras, etc.
Ello nos permite establecer el primer rasgo de la cultura peronista. Esta configura una nueva cultura nacional según los principios de la doctrina peronista. Pero los mismos rasgos de la filosofía nacional simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista, nos están indicando ya los cauces por los cuales ha de recibir la cultura su orientación espiritual. En primer lugar, ¿por qué hablamos de una nueva cultura nacional? Hablamos de una nueva cultura porque hasta ahora no ha existido un proceso cultural auténticamente argentino. Piensen ustedes que los compañeros están hablando en 1954 y que lamentablemente sigue siendo verdad en 2019. Tendríamos que hablar de una nueva cultura también hoy en 2019, porque hasta ahora no ha existido un proceso cultural auténticamente argentino, puesto que recién ahora puede decirse que hemos descubierto los valores propios de nuestro pueblo y que estamos trabajando activamente por la configuración plena de su fisonomía espiritual, tarea que lamentablemente no digo que se ha olvidado ni se ha dejado absolutamente de lado, pero no ha sido la tarea principal como debería haber sido. Por otra parte, esta nueva cultura es nacional porque la nación es el pueblo mismo como unidad personal de cuerpo y alma. Es precisamente ese carácter de personalidad que el pueblo tiene lo que lo define como nación. Lo que lo define como nación. Es así nomás. La cultura peronista es simple, práctica y popular. Primero, porque la hace el pueblo mismo. Segundo, porque tiene que volver al pueblo para solucionar los problemas humanos y sociales que plantea la vida. Es este el sentido humano y social de la cultura peronista. Por otra parte, la cultura peronista también, en cuanto forma en que se realiza la filosofía nacional, es profundamente cristiana. Por el hecho de ser cristiana, la filosofía nacional valoriza espiritualmente al hombre, a la mujer y a la sociedad. Valoriza espiritualmente al hombre, a la mujer y a la sociedad. Tanto Perón como Evita y toda nuestra comunidad nacional hacen esto. Valorizar espiritualmente al hombre, a la mujer y a la sociedad. Y reconoce los fines trascendentes que le son propios al hombre, a la mujer y a la comunidad. Esto es, se apoya en la dignidad personal de los hombres y de las mujeres y de los pueblos. Por eso decimos que para el peronismo el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad. Y esa dignidad es el fundamento de todos los derechos que como persona humana nos corresponden para la realización personal como seres humanos. Por eso mismo la cultura peronista no es una cultura dirigida o impuesta, sino que surge por obra de los hombres y mujeres que responden al imperativo de la hora, es decir, que se sienten pueblo y realizan en él la plenitud de su personalidad individual, volcándola en obra de cultura para la comunidad. Qué grande esto, ¿no? Repito. La cultura peronista también, en cuanto forma en que se realiza la filosofía nacional, es profundamente cristiana. Por el hecho de ser cristiana, la filosofía nacional valoriza espiritualmente al hombre, a la mujer y a la sociedad, y reconoce los fines trascendentes que le son propios, al hombre, a la mujer y a la sociedad. Esto es, se apoya en la dignidad personal de los hombres, de las mujeres y de los pueblos. Por eso mismo la cultura peronista no es una cultura dirigida o impuesta,
sino que surge por obra de los hombres y mujeres que responden al imperativo de la hora, es decir, que se sienten pueblo, como dice Evita, y realizan en él la plenitud de su personalidad individual en el pueblo, volcándola en el pueblo en obras de cultura. La acción cultural peronista es de conducción cultural. Entendemos por ello, ante todo, una misma orientación espiritual que es la del pueblo mismo y la de los hombres y mujeres que individualmente lo integran. Pero dentro de esta unidad de concepción, existe un inmenso margen para el desarrollo ejecutivo absolutamente libre. Así, el intelectual y el artista no hacen sino recoger el espíritu del pueblo con el cual no pueden dejar de estar consustanciados, y lo traducen en una diversidad de formas concretas según su propia individualidad personal, expresando a nuestro pueblo. La cultura peronista no es, por último, una cultura cerrada. Se integra con expresiones universales de las culturas clásicas y modernas y con la cultura tradicional argentina en cuanto concuerdan con los principios de la doctrina nacional. Subrayamos que se integra, puesto que una cultura no puede copiar a otra. Inspirarse no es copiar, sino incorporar a la propia personalidad y a su proceso de expresión y creación. Integrar a la propia cultura otra expresión cultural es en cierta medida recrearla. Por eso mismo esas expresiones clásicas, modernas y tradicionales, para poder ser integradas a la propia cultura deben ser universales, esto es, deben ser ejemplos, modelos o arquetipos en los cuales se ha realizado plenamente la personalidad de los hombres, de las mujeres y de los pueblos. Que queden como muestras que trascienden el tiempo y el espacio de lo que puede llegar a ser la humanidad, como son todas las obras de arte que conocemos en el mundo. Lógicamente, si estos arquetipos de la cultura no pueden ser copiados sino recreados por la propia personalidad, el hombre, la mujer que pertenece a un determinado pueblo, inspirándose en ellos para crear nuevas obras de cultura, les imprime el sello de su propio ser, que es también el sello de su pueblo. Por eso nosotros nos sentimos inspirados por el Martín Fierro en lo cultural y por Castañino, por tantos otros. No soy un hombre de la alta cultura, pero sí entiendo lo que dicen acá los primeros peronistas, que toda obra de cultura es expresión de un pueblo, aunque se haya inspirado, como puede inspirarse un pintor, un escultor, en las grandes realizaciones de la historia de la humanidad. Pero de cualquier manera, cualquier obra de pintura de un artista argentino es expresión de nuestro pueblo. Por lo tanto, cuando se hace de la cultura objeto de conducción, debe tenderse a que las expresiones culturales concuerden con los principios doctrinarios donde se concreta el alma del pueblo. Donde se concreta el alma del pueblo. Y con esto, compañeras y compañeros, damos por finalizada esta primera parte del capítulo referido a la cultura, y mañana veremos la segunda parte referida a la sociología del arte, la función social del arte peronista y también del deporte. Muy buenas noches a todos y a todas. Pido las disculpas del caso por haberse interrumpido la transmisión,
pero bueno, uno hace todo lo que está al alcance para compartir con ustedes el plan de la Escuela Superior Peronista para que cada día tengamos más y mejor cultura y podamos ser expresión de nuestro pueblo de la mayor y mejor calidad posible. Muy buenas noches a todos y a todas, y será hasta mañana si Dios así lo permite.